¿Se acuerdan de esto? Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Temerario. Ya empiezan algunos a pensar que esto no puede ser otra cosa que la convocatoria al debate. Y como es lunes, ese debate viene de la mano del señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien. Qué pequeño animalito, ¿no? Qué lindo. Me mata cuando dice, no, bueno, argentino también, porque yo no quiero discriminar. No, claro. Es maravilloso. Es delicioso. Pero escúchame, tenemos uno nuevo. ¿Ah, sí? Sí, porque parece que esto está calando hondo. Escuchá lo que dijo Bullrich. Yo creo que no tenemos que tener actitudes xenófobas con los vecinos. Lo que sí tenemos que hacer es cuidar a aquellas personas que han tenido antecedentes, y esto ha sucedido en casos muy resonantes, ¿no? Personas que habían tenido actividades de sicarios o actividades de narcotráfico en sus países de origen, y que cayeron en Argentina como si nada. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidarnos más. Bueno, me encanta porque Patricia Bullrich arranca en un recorrido como para hacerlo quedar a ¿cómo se llama? A Pichetto, a la derecha, y después, bueno, le aparece ahí una fibra que no podía dejar de mostrar, que es que hay mucha gente detenida, de sicarios y demás, que obviamente vienen de otros países, ¿no? O sea... Claro, entonces, en la aduana cuando entran le ponen el formulario y le ponen... sicario. ¿Usted qué se dedica? Sicario. Sicario contratado. Claro. Sicario contratado. No, sicario contratado. Yo ya tengo trabajo, entro con trabajo, ya resuelto. Claro. Qué lindo, qué bárbaro. En el fondo yo te digo, da para escucharlo una tras otra. Hay alguna situación... Abruj, el ministro de Justicia, de Derechos Humanos, no dijo nada muy diferente. Ajá. También pretendió diferenciarse, pero coincidió con Pichetto en que efectivamente hay que controlar mejor, etcétera, más o menos el discurso de Bullrich. Sí. Pichetto lo que hace es tocar una fibra que al gobierno evidentemente le gusta, la fibra que la siente como propia. Pero, dale. Porque vos imagínate que esta gente tiene un problema. El problema es que el macrismo ha intentado tratar de salirse de la carcasa del rótulo de derecha reaccionaria, y ha perdido, digamos, pie en aquellos sectores que lo votaban precisamente por eso. Entonces ahora se encuentra con que hay otros que quieren ocupar ese lugar. Mira, a mí me pasan dos cuestiones. Creo que después de eso que planteó Pichetto, que obviamente se lo hicieron ver muchos, hay algo que me parece mucho más doloroso, y es que cuando le preguntan a Pichetto, entonces, ¿qué hizo en los últimos 12 años en los que fue el titular del Senado, del bloque del Senado del kirchnerismo progresista? Y Pichetto dice, en mi partido hace muchos años, esto creo que lo confesó después en el programa Código Político, hace muchos años que no se podía ni siquiera debatir ni discutir nada. Y eso me parece que políticamente es mucho más duro, y sin embargo no se van a cargar, esa no se la van a cargar, no se la van a querer poner en discusión. Me parece no, que... está claro, pero vos fíjate lo siguiente, es interesante más allá de todos estos detalles, es interesante observar este tipo de corrimientos dentro de un campo común. Es decir, corrimientos que parecen muy a la derecha dentro de un campo que en otro momento puede estar más a la izquierda o más hacia el centro, pero más o menos todos coinciden, y cuando digo todo vamos desde Evo y Bonafini hasta Pichetto, pasando
dejándolo en el medio o del medio a la derecha Mauricio, Sí. todos coinciden en acá hay un problema con la inmigración. Ajá. Acá está todo muy bonito, pero cuando hay algún problema sale la respuesta nacionalista. Y la respuesta nacionalista básicamente es xenófoba, ya sea disimuladamente o ya sea abiertamente. Es decir, la Argentina es para los argentinos. Que eso lo diga alguien como Piquetto, vos fíjate que es como se llama el periodista de La Nación, que le dice Scioli a Scioli. Carlos Pañi, un genio. Pañi, que lo pronuncia en correcto italiano. Por supuesto, sí, sí. Es Scioli y Piquetto Piquetto. y es Scioli. Ujú. Bueno, son por supuesto hijos de inmigrantes. ¿Qué otra cosa puede ser en este país? Salvo... Vos sabés que vos planteabas, digo, el problema son los inmigrantes, ¿no? De alguna manera lo que quieren plantear estos dirigentes. Y yo creo que el problema son los dirigentes. Que el gran problema que nosotros tenemos es que no se atreven a dar un debate que no va por esta línea, pero que pone en discusión la pobre, patética y desastrosa planificación de un país. O sea, vos sabés que hace algunos días, no, pero precisamente con referencia a este tema, escuché a alguien decir, que no lo podía haber imaginado, prácticamente algo que vos venís planteando y que venimos discutiendo desde hace un año, que es la despedida de una Argentina que creíamos que no era. Y bueno, me alegro, O sea, que esa es la... con otras palabras, lo que estaba diciendo es, saquémonos la venda, dejemos de mentirnos, porque la Argentina que creemos no es realmente la que tenemos. Nos estamos vendiendo un verso. Hoy quería digamos, al margen de esta contradicción muy obvia entre gente que es inmigrante, que dice que los problemas de la Argentina son los inmigrantes, porque básicamente es eso, pareciera que en la Argentina no hay violencia y la traen los peruanos y los colombianos, pareciera que en la Argentina no hay narcotráfico y si no vienen los colombianos acá no pasaría nada. Es esa cosa que es ese nacionalismo xenófobo que en la época del proceso se caracterizaba por señalar el mismo esquema, es decir, la peste siempre viene de afuera, los argentinos somos derechos humanos y acá el problema son la infiltración de ideas comunistas, los rusos, no es muy diferente cierto discurso de la izquierda cuando habla del imperialismo y todo ese asunto, según la cual todos los problemas siempre están afuera. Y este es el núcleo que me parece a mí importante capturar para todo el mundo, o por lo menos por una cantidad enorme de personas, que incluso de gente muy inteligente que reflexiona con buena voluntad, los problemas de la Argentina siempre están afuera, nunca están acá adentro. Hay un programa de análisis político que dirige un periodista muy conocido, se llama Willy Cohan. Sí, sí. El programa siempre me causó gracia, lo escucho porque suele tener buena información de vez en cuando, pero me causa mucha gracia porque el programa se llama Somos Nosotros. Entonces el eslogan del programa, digamos, yo siempre dije, ese sería un lindo nombre para un programa dirigido, digamos, o manejado por mí, digamos, Somos Nosotros. Somos nosotros. Incluso, esta columna se podría llamar así, Somos Nosotros. Sí, la idea de que la peste viene de afuera es un tema ideológico de muy larga historia, según la cual en el interior nunca hay contradicciones y el problema siempre lo traen los otros. Y entonces, en el caso de la inmigración en Argentina, no solamente hay una contradicción ridícula y flagrante, según la cual, salvo 4 mapuches y 3 matacos, todo el mundo viene de afuera, sino que revisemos un poco la cifra de lo que decimos, porque si no hay un punto en el cual estamos hablando sobre el vacío, que son cifras que las encontrás en Wikipedia, o sea, no es que tuviste que asaltar el Ministerio del Interior y robar archivos secretos para saber cuántos inmigrantes hay en la Argentina. Y cuando vos ves las cifras, realmente eso sorprende que estemos hablando de esto. O sea, todo el mundo cree que la Argentina está dominada por los bolivianos. Y la comunidad boliviana, que es la más grande de la Argentina, son 700.000 tipos. O sea, no llegan al 1,7% de la población. Los paraguayos que andan ahí peleándola no llegan a los 800.000. Chilenos hay 200.000. Hay 200.000 peruanos. De las villas llenas de peruanos, 200.000 tipos. Hay 150.000 uruguayos.
hay 30.000 colombianos. ¿Vos te imaginás que 30.000 colombianos han causado, digamos, la catástrofe del narcotráfico en la Argentina? O sea, vos sumás a toda esta gente y no llegás a 2 millones de personas. Por ahí superás un poco más, un poco menos. Las cifras del censo 2010, ya hemos hablado algo de eso, son muy mentirosas. Pero estamos hablando de casi el 5% de toda la población. Y si pretendemos creer que los problemas de la Argentina los ha causado ese 5% de la población, y que echándolos a todos se arregla el problema, y que el resto de los el 95% restante, somos unos buenos muchachos que estamos cansados de ser tan generosos con el mundo, realmente estamos en el ámbito del disparate. Ya no quiero discutir ninguna cuestión de tipo ideológica, si está bien, si la patria es nuestra, si la patria existe, si no, si el imperio... No discutamos más tontería. Estamos hablando de una cifra insignificante. Lo que normalmente no se suele recordar es que también hay argentinos viviendo en el extranjero, y que también hay argentinos que emigran de la Argentina. Y uno se sorprendería porque la cifra de emigrantes de la Argentina es más de 1 millón de personas. O sea, en la Argentina viven tantos extranjeros casi como los argentinos que viven afuera. Si en afuera hay como más de 1 millón de habitantes de argentinos, y acá hay cerca de 2 millones de extranjeros, más o menos entre el 50%. Digamos, si echáramos a todos los extranjeros, reduciríamos el problema en un 2,5. Sí, es un absurdo si echamos a todos los extranjeros y recuperáramos a todos los argentinos. Es un absurdo. Lo que habría que preguntarse... Pero, perdóname, sí. Toda esta discusión no esconde la inutilidad de la dirigencia política para planificar un país, porque así todo yo te diría que no solo no hay que echar, sino que habría que recibir. Pero el problema es que al recibir, vos no podés hacinar a la gente en el conurbano, no podés tirar a la gente en Rosario y que se arregle. Es que a eso vamos siempre, Hernán. La Argentina debe ser el 7º o 8º país del mundo por tamaño. Solo la provincia de Buenos Aires produce alimentos para 400 millones de personas. En la Argentina viven 40 millones, 40 y monedas. En el mismo espacio, en Japón viven más de 150 millones de habitantes. En el mismo espacio, me refiero, en otro país. Sí. Pues si lo comparamos por territorio, Japón entra en la Mesopotamia. No, es una cosa, ni parecido. En un espacio similar al argentino, digamos, un poco más grande, digamos, si se quiere, según como lo midamos, entre 1/3 y la mitad más grande, estamos cerca de la India, y el doble de la Argentina y de China, más o menos, y en esos países viven 1.000 millones de personas. Entonces, decir que la Argentina tiene un problema de inmigración es realmente un disparate. Las cifras no cierran por ningún lado. Bueno, la Argentina tiene un problema de inmigración que está basado en la inutilidad de su dirigencia. O sea, yo lo planteo de esa manera. Hay un problema muy fuerte con la inmigración, y es que quienes conducen la Argentina, hace años que tienen una mirada tan cortoplacista que no pueden observar, que no se pueden dar cuenta que no es una manera, efectivamente, de recibir a los que quieren habitar el suelo argentino, como dice la Constitución, echarlos a la buena de Dios. Pero es que eso nos lleva al núcleo del asunto. Vos decís hay un problema con la inmigración que es en realidad el problema de la dirigencia que no planifica. Somos nosotros. Somos nosotros, claro, pero démosle una vuelta de tuerca a eso, el problema de la dirigencia que no planifica. Sí. Y el problema de la dirigencia que no planifica nos lleva al siguiente problema. Si observamos estas cifras, al margen de que muestran que el problema es completamente ridículo, imagínate que si echamos a todos los inmigrantes de la Argentina, la desocupación en el mejor de los casos disminuye un 5%. ¿Te das cuenta que estamos diciendo disparate completo? Ahora, suponete que, ¿cómo se llama? Volvemos al núcleo del problema y tratamos de ver qué significa esto, que la Argentina reciba a bolivianos, a chilenos, a paraguayos, a peruanos, a uruguayos, a colombianos, y que los argentinos se vayan a Estados Unidos, a España, a Europa en general. Guarda que también, así como hay muchos bolivianos, chilenos, paraguayos, peruanos en Argentina, hay mucho argentino en esos países, y hay 300.000 argentinos de los que viven afuera que viven en esos países. Pero en México también, ni siquiera, o sea, no estamos hablando de que solo emigran al primer mundo.
Pero esto digo porque cuando uno quiere hacer el análisis chiquito de la cifra, bueno, si vamos a contar todo lo que están acá, descontemos todo lo que están allá. Con lo cual, de esos 2 millones, eso ya se transforma en 1.700.000. Bueno, podemos jugar con todas las cifras de lo que queramos, pero ¿qué es lo que está mostrando eso? Que la gente que viene a la Argentina viene de países más pobres. La gente los argentinos que se van fuera de la Argentina se van normalmente a países más desarrollados. ¿Qué significa esto? Que esto no es más que una muestra del empobrecimiento general de la Argentina. La Argentina no atrae población de países desarrollados. ¿A qué van a venir acá? Al contrario, la Argentina expulsa población hacia los países desarrollados. La mitad de los argentinos fuera de la Argentina, cerca de un poco más de 500.000 personas, están la mitad en Estados Unidos y la mitad en España. Entonces, lo que está mostrando todo esto es que en el proceso del cual hemos hablado muchas veces, de empobrecimiento general de la sociedad argentina, la migración y la emigración no hacen más que reflejar esto. La Argentina es cada vez más pobre. Solo atrae población de países pobres, lo cual no dice nada ni de bueno ni de malo. Está mostrando un proceso objetivo, que la Argentina es cada vez más pobre. Y que los argentinos que quieren buscar un mejor lugar no lo pueden encontrar en su propio país. Dicho de otra manera, cuando vemos la ausencia de planificación de la que vos hablás, esa ausencia de planificación en última instancia es la expresión de un proceso de descomposición social. Y otra vez volvemos al somos nosotros. La Argentina está manejada por argentinos. Sí. El 95% de los otros que votan, que eligen gobierno, etcétera, etcétera, los eligen sin ninguna perturbación de una comunidad extranjera extremadamente desarrollada. O sea, no es que acá el voto boliviano llevó a Macri al poder. No, es que aparte, bueno, convengamos que solo a los ciudadanos se les permite votar. Exactamente, la mayor parte de esta gente está laburando por lo malo que la clandestina. Acá Roberto llama y dice, Martínez Dios planteó que este era un país para 10 millones de personas. Creo que por ahí habría que ajustar la cifra tomando en cuenta el crecimiento de la Argentina, pero digo, me parece que la salida brutal de Pichetto esconde un montón de discusiones que rozan ahí con cierta disputa que se da, cuando en definitiva la madre de todas las cosas es el descontrol. Porque definitivamente que no hay inmigrantes que hayan votado, exceptuando aquellos que se hayan nacionalizado argentinos. Por lo tanto, no cambia la elección de quién nos gobierna las definiciones que tomen aquellos que llegan virtualmente a nuestro país. Hay una discusión sobre la utilización de sistemas gratuitos que se da en la Argentina, sistemas de salud, sistema educativo, que eso no cabe ninguna duda que sucede, efectivamente, pero no solo que sucede para aquel que decide aterrizar en la Argentina con la intención de desarrollarse, sucede también para algunos que, teniendo que hacer intervenciones quirúrgicas muy complejas, sacan turnos familiares que están acá y viajan hacia la Argentina para poder recibir ese sistema de salud gratuito. Por eso digo, la discusión en realidad es la locura en la que vivimos, de la manera en la que no se planifica, no se ordena. El control limítrofe debería existir, pero no porque es de uno u otro país, por las cosas con las que entran, por la manera en la que se entra, por los criminales que entran y por los que salen, porque Pérez Corradi también es nuestro, digamos. Somos nosotros, Pérez Corradi, y viajó del otro lado. Claro, pero el grueso de los problemas, Hernán, y estoy de acuerdo con vos en un punto, pero parece que hay que desarrollarlo, es el siguiente: lo que está mostrando es un país que se cae a pedazos. Porque entre 1880 y 1914, escuchá las cifras, estamos hablando, la Argentina pasó de tener 1 millón de habitantes a tener 7 millones. Y todo el mundo agarra cualquier libro de historia y lo único que se hace es elogiar el periodo en el cual de cada 10 argentinos, 7 era hijo de inmigrantes o era directamente inmigrante. Así se construyó un país. ¿Por qué eso era posible en ese momento? Bueno, por la potencia del capital en la Argentina en esa época. ¿Por qué eso ahora no es posible? Y cifras ridículas en cuanto a su magnitud
generan una discusión de este tipo? Por una razón sencilla, porque la Argentina no soporta, no inmigración, no soporta a los propios argentinos, que por eso se van. No soporta, ¿cuál es uno de los negocios más lucrativos para los abogados y escribanos y cosas por el estilo? La doble ciudadanía. Sí, sí. El hecho de que vos puedas tramitar en Europa la carta de ciudadanía europea de manera tal de que vos sos italiano y argentino, español y argentino. Yo, por ejemplo, que rara vez salgo de la Argentina, tengo una hija italiana y 2 hijos españoles. Es todo un absurdo, pero bueno, los nietos de los que fundaron el país se están yendo. Y lo que no vemos es que la Argentina como país se descompone y que estas cifras ridículas de inmigrantes en realidad están mostrando algo mucho peor. Por ejemplo, veamos cómo está Bolivia. Los niveles de vida en Bolivia son pésimos. Aun cuando la Argentina esté, digamos, económicamente menos desarrollada en el último tiempo que Bolivia. Claro, pero que Chile, por ejemplo, Argentina está menos estabilizada económicamente que Chile, que tiene menos problemas en cuanto a la dinámica de capital en el mediano plazo. La población chilena vive peor que la población argentina. En el mismo Brasil, los salarios son infinitamente más bajos que en la Argentina. Ahora, ¿esto qué significa? Significa, bueno, que esa gente viene acá, y sí, mucha de esa gente... Lo que no observamos es una migración en masa de Brasil, de Bolivia. ¿Y por qué? Y porque la Argentina tampoco es tan buena ni siquiera para boliviano, brasileño, paraguayo, uruguayo. O sea, la Argentina se está latinoamericanizando en el peor sentido, es decir, lo que antes era una capacidad de atracción enorme, porque había una enorme diferencia entre la vida en la Argentina y la vida en otro país, incluso del primer mundo, hablamos de Italia o de España, hoy es una cuestión de grados. Se vive un poco mejor en la Argentina, entonces algunos, digamos, de la países fronterizos viene para acá. Pero en una magnitud muy sustantiva, la gente se va a la Argentina. Entonces lo que estamos viendo es parte de este empobrecimiento generalizado de la Argentina. Esto que la Argentina hace 50 o 60 años que viene barranca abajo y que no termina de encontrar una salida porque en el marco de este sistema social no lo tiene. Por eso yo te decía que están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo en echarle la culpa a otro, porque la única forma de reconocer un principio de salida sería somos nosotros. Y cuando digo somos nosotros, es la clase dirigente de la Argentina, es su clase dominante en términos económicos, son los que han gobernado este país durante 200 años, que ya no tienen razón de ser, y que cuando tienen que encontrar alguna respuesta realista a un problema real, prefieren inventar una respuesta falsa para un problema que no existe. Entonces, todo esto es un macanazo, es un jueguito para la tribuna, que lo único que hace es esconder miserias políticas, esconder problemas coyunturales, alineamientos dentro del peronismo, fuera del peronismo, cosas por el estilo, pero lo único que genera es una sensación pública de agobio, de hartazgo, porque mucha gente es permeable al discurso racista, mucha gente es permeable al discurso xenófobo. Lo que dijo Pichetto es muy popular. Yo daba clase en un colegio de adultos de la Villa 31 de Retiro, y era maravilloso escuchar cómo funciona el discurso xenófobo. Tenía un alumno que era boliviano que se sentaba al lado de un alumno que era jujeño. O sea, la diferencia entre un banco y el otro era la frontera entre dos naciones, digamos. Ahora Pampa. Era maravilloso porque los tipos se llevaban maravillosamente bien, jugaban al fútbol juntos, eran compañeros no sé cuántos años, vivían cerca uno del otro. Bastaba que se pusiera la cuestión nacional de por medio y ahí ya se abría como un abismo. Y entonces en una discusión un tanto graciosa, yo me confundí discutiendo con los dos y le dije a uno, a que era argentino, le dije boliviano y al otro argentino. El boliviano no reaccionó, pero el argentino me dijo, no, yo soy argentino, Ahora vos los mirabas y parecían separados al nacer. Entonces, yo lo que le planteé es, a ver, son muy parecidos los dos, porque la población de Jujuy y del norte de Argentina es muy parecida a la población de Bolivia, es así. Viven los dos en el mismo lado, comparten más o menos, son amigos. ¿Cuál es la discusión acá? ¿Qué importancia tiene la nacionalidad? Y no, el discurso nacionalista, el discurso xenófobo es muy importante. Y con este tipo de discusiones y este tipo de planteo, no te creas que Pichetto pierde votos.
No, es que yo lo... Y por eso, no te creas que, no por eso las declaraciones de Bullrich o las declaraciones de Abruz han sido tan blandas con Pichetto. Porque apretan, digamos, pulsan una cuerda ideológica muy poderosa y por supuesto muy reaccionaria de una clase que no puede reconocer que es ella la culpable. Me quedo pensando, ¿no? Menos mal que Pichetto viene de donde viene. Porque esta misma frase, si no fuera peronista, hubiese sido directamente para la horca. Pero vos pensás que la UOCRA hace campaña con esto. No, pero, a ver, escúchame. O sea, lo que quiero decir es, ¿cuánto se le puede admitir a un germen peronista que tiene esta referencia que hizo Pichetto en su ADN? Pero, a ver... Te lo digo porque acá hay una situación que parece separa las aguas, y lo que en definitiva nosotros estamos planteando es que está mucho más mezclado de lo que parece. Pero no solamente eso, el peronismo siempre fue muy reaccionario y muy de derecha. El peronismo es una alianza de fracciones de clase, un sector del proletariado, un sector de la burguesía, que en general se junta de una manera muy contradictoria, por eso tiende a fracturarse cada 2 por 3 y a desarmarse cada 2 por 3. Están unidos solamente por la defensa de un par de intereses comunes, que básicamente son el mercado interno y los salarios, pero cuya dirigencia siempre fue muy de derecha. Y, digamos, siempre que se quiere hablar de peronismo, se habla de peronismo como si el peronismo fuera la izquierda, y siempre se hace alusión a la clase obrera. Primero, como si no hubiera obreros reaccionarios, y segundo, como si la clase obrera hubiera dirigido alguna vez la alianza peronista. En realidad la alianza peronista está dirigida por buenos burgueses, y esos buenos burgueses son todos bien reaccionarios. Los obreros son buenos, como diría el personaje de Capusotto. Si el negro limpia el baño y después se va a dormir a su casa del conurbano, está todo bien. Es una fracción de la burguesía que es demagógica en el sentido populista, pero que es bien de derecha. Y no nos vamos a olvidar que Perón era un fascista. Digan lo que digan, Perón era un fascista. Y en el ranking de los asesinos de la clase obrera, Perón llega tercero porque se murió a tiempo. Primero está Irigoyen, después viene Videla y por último viene Perón. Por último, en este trípode, digamos. De modo tal que decir que el peronismo es, digamos, que estas cosas suelen estar dentro del peronismo, y si el peronismo es esto, es un populismo de derecha. Hablando de populismo, pues mañana es el supermartes. ¡Apa! No quería hablar, ¿viste? Pero... ¿Cómo sos? Escapate, para lo posta te escapás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya votás? ¿Votás vos? No, vos no votás. No, yo no voto. No. Lamentablemente no voto. Si no, iría y pondría un votito por Trump. Nada más que por joder, digamos. Para que estalle todo, o sea. Vamos hasta el fondo. Sería interesante ver qué sale de ahí, ¿no? Como experimento político realmente es muy interesante. Digamos, si uno lo piensa en ese sentido, es un experimento político impresionante. Yo creo que no... Quiero creer, imagino, que todo este asunto de la remontada de Trump en las encuestas y la trastada que le hizo el FBI a Hillary debe tener con algún tipo de ajuste de cuenta interno del estilo de a ver qué haces vos, Hillary, con el FBI. Se ve que arreglaron porque ya el FBI salió a decir lo contrario. Y yo imagino que tiene que ver con si se dice que Hillary tiene una ventaja tan grande, dado que el sistema norteamericano no es obligatorio, no sería extraño que mucha gente no fuera a votar. Entonces deben querer mantener la tensión y, digamos, de alguna manera decir, bueno, guarda que puede ganar Trump. Yo imagino que no, pero no me extrañaría, porque, bueno, ya ha sido dicho bastante esto. Cuando Trump dice, vamos a traer el trabajo de vuelta a Estados Unidos, otra vez está, digamos, pulsando una fibra, que podríamos llamar incluso hasta peronista, que realmente tiene que ver con problemas reales en los Estados Unidos,
Y además Hillary es una persona que es intragable, pero no porque simplemente sea, digamos, poco carismática, como se dice por allí, sino porque la clase dominante norteamericana, que pareció renovarse y, ¿cómo se llama?, y pareció poder ofrecer algo distinto con Obama, o por lo menos mucha gente se ilusionó con eso, sí, al punto que le dieron el premio Nobel de la paz. El tipo recién había asumido y ya había mandado tropas al extranjero y le dieron el premio Nobel de la paz. El otro día vi el sketch con el cual lo entrevistaba un periodista. Viste que los yanquis ahora tienen la costumbre de hacer sketch para la despedida del presidente, ¿no? Que el presidente se toma un poco en broma todo, y dice, bueno, y le dieron el premio Nobel de la Paz, y el tipo dice, y Obama dice, sí, todavía no sé por qué. Efectivamente, no había ninguna razón. Pero esa clase dirigente que pareció que con Obama podía llegar a, digamos, algún tipo de renovación, terminó en una desilusión más. Con lo cual la bronca de la gente contra el sistema político norteamericano es muy grande. Sí. Y esa bronca se expresa de una manera pasiva, pero se expresa. Con lo cual, ¿cuánto de eso puede llegar a votar a Trump? Y el Brexit es un... Y bueno, te iba a decir, ¿no? No creemos que pueda darse, pero tenemos como situación, digamos, reciente el Brexit. Y ahí me parece que es una clave para entender, ¿no? Pero no es solamente el Brexit. Si hacemos abstracción de la situación, como te diría, del color político, el ascenso de Syriza en Grecia o de Podemos en España es lo mismo. El ascenso de Grillo en Italia también. Es decir, hay una cantidad de personajes y movimientos políticos que uno podría ubicar ideológicamente de más a la derecha o más a la izquierda, que vienen por fuera de un sistema político agotado y que expresan desafíos, ya sea por derecha o por izquierda o por centro izquierda, que son desafíos que no sé si el establishment está dispuesto o puede soportar. Pensá que, ¿para qué llamaron el Brexit? Y porque en Inglaterra todo el asunto de recuperar trabajos por la vía de separarse del mercado europeo siempre es como, viste, como la propuesta de Trump, viste, muy popular frente a los obreros ingleses pobres. Y bueno, dale, que vayan y voten, total acá no pasa nada, y le salió el tiro por la culata, y ahora no saben cómo arreglarlo. Puede suceder esto acá, y puede suceder. No bueno, te olvides que el lunes que viene vamos a tener que dar explicaciones entonces. Y sí, pero yo un último datito, no te olvides que del lado demócrata, sí, Bernie Sanders llegó hasta el final. Sí. Y Bernie Sanders y Trump no son tan diferentes como parecen. Está claro que los dos son ideológicamente distintos. Sí. Uno es un socialdemócrata relativamente moderado y el otro es un derechista relativamente exaltado. Sí. Pero el programa de los dos era más o menos el mismo. Ninguno de los dos nos va a defender a nosotros, está claro. Ninguno de los cuatro. Ninguno de los que gane, está claro. No hay claro, eso está claro. Pero Eduardo, veremos. Nos reencontramos la semana próxima y vemos qué onda. Creo que gana Hillary por poquito, pero creo. Te mando un abrazo, chao. Nos vemos. Te mando un abrazo, chao. Nos vemos. Te mando un abrazo, chao. Nos vemos. Te mando un abrazo, chao. Nos vemos.